porque se hizo la reforma, ¿verdad? ¿Usted se acuerda de Martín Lutero? Martín Lutero, en honor a él, en 1 de octubre, entonces nosotros nos acordamos de la Biblia, que es el centro de nuestra fe. O sea, realmente la palabra de Dios, que es Cristo, derramado en letras, ¿verdad? Para que comprendamos la salvación del Señor. Amén. Bien, entonces estamos celebrando hoy aquí el Día de la Biblia. Y de eso quiero hablarle hoy, hermano. Pero antes de hablarle de la Biblia, vamos a hacer una oración. Para que el Señor se glorifique completamente y más que yo sea Él hablando a ustedes. Señor, te damos gracias. En esta mañana bendecimos tu nombre. Y hemos llegado a este lugar, Señor, a oír tu palabra, a aprender de ti. Aunque se escuche una voz humana, Señor, tú eres el que vas a hablar a nuestros corazones. Pues tu Espíritu está en este lugar y este lugar está lleno de ángeles tuyos, Señor. Bendecimos tu nombre en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, para hablar de la palabra, quiero que vayamos a 2 de Pedro, capítulo 1, 2 de Pedro, capítulo 1, verso 12. 2 de Pedro, capítulo 1, verso 12. Y vamos a ir del verso 12 del capítulo 1 al verso 3 del capítulo 2, que está ahí seguido. ¿Por qué vamos a brincar de un capítulo a otro? Porque la idea que el Espíritu Santo puso en Pedro para escribir esta carta sigue en el capítulo 2. Cuando la Biblia se escribió, no tenía capítulos ni versos, era solamente un escrito, ¿verdad? Y después fue que se le fueron poniendo los capítulos y los versos. Pero en esta mañana que el Espíritu Santo quiere hablarnos sobre su palabra, hay 5 partes aquí en 2 de Pedro, donde Pedro, como apóstol de Cristo, tiene una preocupación bien grande a través de cómo se va a llevar la palabra. Y si usted lee el capítulo 1 antes del verso 12, se está hablando del conocimiento de Jesucristo. Se está hablando de conocer la salvación a través del mensaje del Mesías. Pero en el verso 12, lo voy a leer en esta versión, dice lo siguiente: por lo tanto, siempre les recordaré todas estas cosas. Está hablando de que se acuerden de predicar a Cristo como es, aun cuando ya la saben y están firmes en la verdad que se les enseñó. Y es justo que deban seguir recordándosela mientras vivan, pues nuestro Señor Jesucristo me ha mostrado que pronto tendré que partir de esta vida terrenal. Así que me esforzaré por asegurarme de que siempre recuerden estas cosas después que me haya ido. Es lo que dice Pedro. Y sigue el 16. Pues no estábamos inventando cuentos ingeniosos cuando les hablábamos de la poderosa venida de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros vimos su majestuoso esplendor con nuestros propios ojos. Cuando Él recibió honor y gloria de parte de Dios Padre, la voz de la majestuosa gloria de Dios le dijo: este es mi Hijo muy amado, quien me da gran gozo. Nosotros mismos oímos aquella voz del cielo cuando estuvimos con Él en el Monte Santo. Debido a esa experiencia, ahora confiamos aún más en el mensaje que proclamaron los profetas. Ustedes deben prestar mucha atención a lo que ellos escribieron, porque sus palabras son como una lámpara que brilla en un lugar oscuro hasta que el día amanezca y Cristo, la estrella de la mañana, brille en el corazón de ustedes. Qué precioso, ¿verdad?
sigue diciendo en el verso 20. Sobre todo tienen que entender que ninguna profecía de la Escritura jamás surgió de la comprensión personal de los profetas, ni por iniciativa humana. Al contrario, fue el Espíritu Santo quien impulsó a los profetas y ellos hablaron de parte de Dios. Y viene lo último en el capítulo 2. En Israel también hubo falsos profetas, tal como habrá falsos maestros entre ustedes. Ellos les enseñarán con astucia herejías destructivas y hasta negarán al Señor quien los compró. Esto provocará su propia destrucción repentina. Amén. Gloria a Dios. Mire, qué bello esta porción de la Biblia, hermano. Qué magnífica estas palabras del Espíritu Santo a través de Pedro. Estas palabras de Pedro no solamente era para los cristianos de ese momento, sino es para nosotros hoy en día que aún predicamos que Cristo viene. Amén. Todavía hoy, hermanos, estamos a la tarea y en el propósito de predicarle al mundo perdido que Jesucristo viene a esta tierra y que solamente a través de Él llegamos al Padre y somos salvos. Si queremos ver el cielo y si queremos que las demás personas vean el cielo, sencillamente tenemos que predicar el Evangelio de Jesucristo. No hay otro Evangelio que te lleve al cielo. Te pueden decir que oye personas te puede llevar al cielo, pero te están engañando, como dice esta porción, hay falsos maestros. La primera cosa, hermano, que yo quiero hablar sobre la palabra es que la palabra, cuando Él le dice recuerden la palabra y yo haré hasta que me vaya de aquí recordársela para que ustedes no se lo olviden lo que aprendieron del Señor. La palabra es algo que tenemos y es el primer punto que le estoy diciendo en esta mañana, que el Espíritu Santo tiene la tarea y sigue teniendo la tarea de recordárnosla día a día para que no se nos olvide. La palabra es lo único que no debe cansarnos. La palabra es lo único que debe estar en nuestra vida, repitiéndose día a día, hermano. Hasta el día que Cristo venga, nosotros vayamos a su presencia. ¿Saben? Nosotros necesitamos repetir la palabra. Nosotros necesitamos leer la palabra. La vida cristiana no tiene sentido si nosotros no somos unos ratones lectores de la palabra. Había un dicho que decían que eran ratones de biblioteca, ¿verdad? Aquel que leía mucho. Bueno, como ese ratón, hermano, nosotros tenemos que estar todos los días leyendo la palabra. La palabra no puede salir de nuestras vidas, hermano. El cristianismo es una filosofía que se basa en un libro que cuenta un mensaje, que es el mensaje de la eternidad y de salvación. Y ese mensaje tenemos que estar repasando. Mire, el enemigo tiene un trabajo bien montado para que usted se le olvide la palabra. Pero el Espíritu Santo, por eso dice que es el que nos convence de juicio, justicia y pecado a través de su palabra, hermano. O sea, yo no funciono en la vida bien si yo no estoy recordando qué dice la palabra. O sea, si yo no leo el manual del fabricante, ¿cómo entonces pretendo yo tener una buena vida que soy el producto de ese fabricante? Cuando usted compra un televisor, lo primero que tiene que leer es el manual. Pero hay personas que compran el televisor y el manual a la basura con la caja. Y después dicen, oye, se me dañó el televisor. Pero si no leíste el manual, pero ni siquiera te pusiste la tarea que alguien te lo explicara. Oye, le hundí el botón y conecté el televisor en el enchufe de 220 era de 110 y se quedó. ¿Saben qué así pasó? Yo conocí a un amigo que en el cuarto él tenía 110 y 220 y puso el televisor en el 220 y de cosas poco mató. Porque no sabe. Pero si él hubiera leído el manual y hubiera visto 110, hubiera preguntado, bueno, ¿y qué es 110 y por qué 110, verdad? Así pasa en la vida del cristiano.
Mire, la gente está tan llena de fábulas allá afuera que te dicen que esas fábulas están en la Biblia. ¿Sí? Es que la Biblia lo dice. ¿Y dónde lo dice? No lo dice. Y como tú no sabes la Biblia, entonces tú dices amén. Así es. Oiga, qué cantidad de dicharachos. Pero ¿sabes por qué? Porque nos cogen mal parados por no estar consumiendo la palabra diariamente. La palabra es el pan que Dios nos ha dado espiritualmente. Usted es carne, usted es espíritu, usted es alma. Pero su alma y su espíritu se llenan con la palabra de Dios. Si usted le mete comida chatarra a su espíritu, usted anda en declive. Por eso es que no es bueno estar oyendo música del mundo. No es bueno estar poniéndole oído a las cosas del mundo, porque está llenando su alma de comida chatarra que le van a poner el corazón espiritual. Entonces usted tiene que estar consumiendo la buena comida, hermano, que es la palabra de Dios. ¿Sabe? Lo primero que Pedro le decía a los cristianos era que recordaran las cosas que Jesús nos había enseñado a ellos y a nosotros, hermano. Porque aún tenemos que decirle a usted, recuerde la palabra. Mire, cuando usted se va a confrontar con algunas acciones en la vida, usted no puede traer a la mente a Carlos Marx. Ni siquiera, hermano, a veces podemos traer a los moralistas, porque la moral se divorció de Dios. O sea, la moral que está divorciada de Dios no funciona. Yo ayer le decía a mi esposa, ¿sabes qué? Tú estás estudiando psicología. Y tú como psicóloga cristiana, ¿qué vas a hacer? Tienes que entender, tienes que comprender que cuando te llegue un caso psicológico, el fundamento de ese caso o el foco de ese caso es que esa persona no tiene a Cristo. Que ella se siente estresada, que hay que hacerle una terapia, porque fulanito que es psicólogo, es grande, como psicólogo la estableció. Sí, yo no te digo que no, pero sabes que el problema de esa persona es que no tiene a Dios en su corazón. Es espiritual. Y ahí es donde tú tienes que tratarlo para que esa persona realmente se sane. Porque si tú vas a practicar la moral o cualquier terapia que tú te inventes, sin la presencia de Dios, no te va a funcionar. O sea, si yo mañana tomo la decisión de dejar el cigarrillo, o de dejar el alcohol, o de dejar el vicio en el cual yo estoy, sin la presencia de Dios en mi vida, eso de pronto va a ser por un tiempo, pero después recaigo y recaigo peor. Pero si lo hago de la mano del Señor, hermano, las cosas van a ser diferentes. Así es. Y entonces sí vamos a sentir la transformación que Dios quiere para nuestra vida a través de su Espíritu Santo. Amén. Hermano, estamos para grandes cosas, pero de la mano de Dios. No estamos para grandes cosas de la mano de la ciencia, ni del conocimiento. Ellas son buenas cuando se agarran de Dios. Usted será un buen médico, un buen abogado, un buen ingeniero, cuando el fundamento de esa ciencia sea Dios. Amén. Porque Dios es perfecto, es bueno, es santo. Y todo lo que Él empieza lo termina y lo termina bien. Pero a veces tomamos decisiones y ponemos a Dios a un lado. Y entonces yo creo más en la decisión que yo tomo que la decisión que Dios quiere para mi vida. Y comienzan los problemas. Yo te motivo en esta mañana, hermano, a que tú leas la Biblia en este mes. A que te propongas todos los días a esperar lo que Dios te dice en la palabra todas las mañanas. O todas las tardes, o todas las noches. Pero tienes que tener un tiempo de lectura bíblica. Lo segundo, hermano, es que lo que dice Pedro
Dice, pues no estábamos inventando cuentos ingeniosos. Creo que Reina Valera dice fábula, ¿verdad? Cuentos ingeniosos. Mira, hay gente todavía que usted le va a hablar de la venida de Cristo o de los favores del Señor, y para ellos son fábulas. Son fábulas, son cuentos. Pero nosotros tenemos que estar seguros que cuando exponemos la palabra de Dios, el mensaje de salvación, la venida del Señor, no es cuento, es veraz. Y el Espíritu Santo se va a mover con veracidad en la persona que está escuchando. Amén. O sea, no podemos ir temblando, diciéndole a la persona algo, y la persona dice, oye, este mismo me dijo algo de Cristo, pero yo le vi tanto miedo, tanto temblor, como estaba inseguro. Estaba como inseguro. ¿Y sabe por qué estaba inseguro? Porque de pronto ni él mismo creía lo que estaba hablando. Yo siempre digo que el buen vendedor, que no es estafador, es aquel que vende y que confía en el producto que está vendiendo. Si yo tengo un producto, o yo tengo un restaurante, no le estoy hablando al hermano del restaurante, un ejemplo, y entonces tengo mi restaurante, pero almuerzo en otro lado, ceno en otro lado, desayuno en otro lado, ¿qué mensaje estoy diciendo? En mi restaurante no debe confiar, ni yo mismo tengo confianza. Pero si a mí me ven almorzando ahí, comiendo ahí todo el día y hablando bien de mi negocio, es porque yo estoy confiado. Igualmente en la palabra, hermano. Pero puede ser que tú no la has leído bien, o puede ser que no le has dedicado tiempo para comprenderla, y te puede coger el enemigo fuera de base. Oiga, una vez, hace ya varios años, estaba yo sentado, se me dio a mí por vender teléfonos celulares. Yo creo que a mí me está pasando como le pasó al Flecha, que hizo de todo, ¿verdad? Vendí pan, teléfonos celulares. Bueno, me puse a vender teléfonos celulares y llegó una mujer, y de esas cosas que hace Dios, a preguntar por un celular, y se sentó delante de mí, porque eso había como un escritorio. Y comencé yo a hablarle del celular, pero el Espíritu Santo cambió la conversación y comencé yo a hablarle de Jesús. Y esa mujer, yo veía que los ojos se le ampliaban cada vez más que yo hablaba, pero yo no sabía qué estaba pasando. A mí me parecía como extraño que ella se estuviera mirando tanto. Y entonces al final me dijo, oye, primera vez que una persona que habla tan ciertamente y tan seguro de lo que cree. Yo no sé si ella me creyó el mensaje, creo que sí. Pero lo que ella le impactó de lo que estaba pasando es que ella vio una seguridad en mí de lo que yo le estaba proponiendo, que era el mensaje de Cristo. Eso es importante, hermano. Eso es importante. Mire, los grandes vendedores los hacen comprar a usted un clavo, el clavo más maluco del mundo, por un poco de plata, sencillamente porque están convencidos o aparentan estar convencidos de lo que están vendiendo. Pero yo no estoy diciendo que usted aparente, yo le estoy diciendo que usted sea lo que realmente Dios quiere que sea y que predique su palabra veramente. Hermano, a Pedro le preocupaba que ellos tuvieran en cierta forma miedo de predicar la palabra. Algo que es tan real. Que Cristo viene, como me dijo alguien, pero es que eso lo están diciendo hace más de 2000 años y no ha venido. Pero es que tú no has leído su palabra tampoco. Y tú no has leído que para Dios un segundo son 1000 años y 1000 años pueden ser un segundo. Lo único cierto es que Cristo viene pronto. Y ese pronto está en el tiempo de Dios. Porque no podemos medir nuestro tiempo con el tiempo de Dios. Y él dice, pues no estábamos inventando cuentos ingeniosos cuando le hablamos de la poderosa venida de nuestro Señor Jesucristo. Oye, qué énfasis de Pedro. La poderosa venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos de ustedes están tan conscientes de la venida de Cristo?
Amén. ¿Cuántos de ustedes oran porque Cristo venga pronto? Amén. No voy a ser como una señora que le dijo a un hermano: hombre, ¿cómo voy a orar yo eso si la vez pasada lo crucificaron, ahora lo van a matar con una bomba? Ojalá que no venga. Bueno, ella pensaba que le van a hacer a Cristo lo mismo que le hicieron la vez pasada. Pero la Biblia no dice eso. La Biblia dice que Cristo vendrá en gloria. Y vendrá por su iglesia. Amén. Amén. Hermano, lo tercero es que dice aquí: debido a esa experiencia, ahora confiamos aún más en el mensaje que proclamaron los profetas. En el mensaje que proclamaron los profetas. ¿Sabe? Había como que un problema. Acuérdense que Pedro era un apóstol. ¿Para quién? Para el pueblo hebreo. Y seguramente había gente diciendo: oye, los profetas, esto no es igual a los profetas. Los profetas eran los profetas y esto no puede venir siendo algo de los profetas. Esto tiene que ser algo menos. Y Pedro le dice: ¿sabes qué? Esto que estamos predicando es igual a lo que dijeron los profetas. Y ayer hablábamos sobre la Biblia, ¿verdad? Y la Biblia, ¿cómo escogieron el canon? Eso ayer lo estábamos aquí discerniendo. ¿Cómo escogieron el canon? Y es que cada libro de la Biblia tiene un sello unificador, que es el Espíritu Santo. Lo que Dios puso a que hicieran el canon o compilaran el canon, se dieron cuenta de que en cada libro de la Biblia había algo común. ¿Y saben qué era lo común? Había un hilo común que lo unía, y ese hilo común era Jesucristo. Era el Espíritu Santo de Dios. O sea, los 66 libros de la Biblia no se cogieron porque a mí me gustó más gente y saquemos a Josefo que hizo un evangelio y la vamos a dejar a guardo. No, se cogieron porque en el análisis que se le hizo a la palabra de Dios se encontró un hilo divino unificador, y por eso los compilaron así. Hay libros apócrifos que quedaron por fuera porque no tienen el hilo, pero sí tienen soporte cristiano. Es como usted ha visto el libro Vida con propósito de Rick Warren. Ese es un libro cristiano y usted lo puede leer y se edifica, y está basado en la palabra de Dios, pero no es un libro canónico porque no tiene ese hilo que tienen los 66 libros, y ya el canon también se cerró, y este es postrero, ¿verdad? Bendito sea el Señor. Pero miren, a veces no le damos la importancia a la palabra que debemos dar. A veces creemos que lo que estamos hablando de la venida de Cristo es algo como raro, y que los profetas eran como más poderosos que los evangelistas. O a veces no solamente comparamos el Antiguo Testamento con el Nuevo, sino que venimos de una cultura religiosa donde comparamos la cultura con ahora el nuevo evangelio o el evangelio del Señor Jesucristo. Y entonces no nos parece que es igual. Y tratamos como de acomodar la cosa. Pero en la realidad, el evangelio de Cristo es puro, hermano. El evangelio de Cristo es poderoso. El evangelio de Cristo es el que nos va a llevar a la victoria. El evangelio de Cristo es tan poderoso como lo que decían los profetas. Pues los profetas lo que decían era que Cristo venía y que había un Salvador para la tierra. Pero hoy tenemos que proclamar este evangelio, que está escrito en la palabra de Dios. Hermano, el evangelio es lo más delicioso que hay para la persona. ¿Sabes? Nosotros nos deleitamos leyendo la palabra de Dios. Para mí es un manjar, y yo espero que para usted sea, leer la palabra de Dios. Cuando yo estoy atribulado, cuando yo estoy confundido, y cuando usted esté así, busque en oración al Señor y lea su palabra.
Usted va a tener respuesta de Dios al instante a través de la Biblia. Yo sé que todo el mundo no lo ha oído audiblemente. Cuando yo empecé en el Evangelio, yo le preguntaba al pastor, cuando yo empecé, ¿tú has oído audiblemente a Dios? Y él me decía, no, audiblemente no, pero lo oigo todos los días a través de su palabra. Y es cierto. Puede haber una experiencia sobrenatural audible, sí la puede haber. Dios puede hacerlo todo. Pero ¿saben qué? Hay una experiencia en general, fácil de llegar. Y es leer la Biblia, sencillo. Así es. Lee la Biblia. Lee las porciones. Anímate, hermano. Porque la fe viene por el oír. ¿Y el oír de qué? De la palabra de Dios. Oiga, y se llena uno de fe. Parece que se llenara uno así como cuando tú llenas el carro de gasolina y quieres arrancar enseguida cuando estás leyendo la palabra. Pero cuando no la estás leyendo comienza los desganes, la desmotivación, y el enemigo te ve así y dice, ¿cómo? Ahora le doy espada. Y comienza a darte, hermano. Porque te ve que no estás en la palabra. La palabra es necesaria para aquellos que hemos sido redimidos, para aquellos que hemos sido salvados, para aquellos que hacemos parte de la iglesia de Cristo, hermano. No puede ser algo que tenemos guardado, que tenemos abierto, para que el diablo no entre a la casa. Porque eso sucede. Yo he visto casas que tienen la Biblia abierta. ¿Y para qué tienen la Biblia abierta? Para que el diablo no entre aquí a la casa, que no haya nada malo. Y volvieron la Biblia, la mata es sabia. ¿Sí? Igual. Y la Biblia no es eso si usted no la lee y si no el Espíritu Santo no la vuelve rema en usted. Mire, en la escuela de fe estamos hablando de que hay un evangelio mental y hay un evangelio de revelación. O sea, hay un mensaje que es teórico. La palabra es teórica, pero la palabra cuando baja al corazón y se vuelve vida, se volvió revelación. Y como lo decía el pastorcito, hay muchas veces que se nos queda en la parte mental. Y en la parte mental no hace mucho. Casi nada. La palabra se aviva o lo aviva usted cuando pasa de la parte mental o muere en la parte mental y se aviva en la parte de la revelación o del ser. Lo que llamamos palabra rema. Yo conozco gente que predica la Biblia, hermano, y tú dices, wow, qué expositor de la Biblia. Tremendo. No he visto predicar a más nadie como esa persona. Y yo les aseguro que he visto personas, o la persona que yo he visto que mejor predica la Biblia, es el tipo que menos testimonio da en su vida de Jesucristo. Pero ¿sabes por qué? Porque tiene el evangelio mental. Porque tiene pura letra. Porque así como explica la Biblia, explica cualquier tema. Pero cuando va a la práctica, no tiene la revelación. Y eso que es mental, no le produce vida. Y por ende, hermano, está muerto. Y la letra mata. Esa letra mata. Si la letra no se convierte en vida, la letra mata. Pero la Biblia es letra viva, fuente de vida. Hermano, ¿de qué sirve yo leer y estudiar y aprenderme de memoria tantos versos si en mí no se produce nada? ¿De qué sirve que a mí me manden al seminario de Dallas o al seminario cualquiera cristiano a estudiar 5 años de teología, pero en mí no se produce nada? No sirve de nada. A Dios no le sirve de nada. Pero si hay transformación en mí y en usted por el estudio de la palabra, bendito sea el Señor. Eso es lo que deseamos. Eso es lo que deseamos en esta iglesia. Que usted no se quede en el nivel literal, sino que usted pase al nivel de la acción. ¿Y sabe cuál es la acción más fundamental, básica? Sencillamente, cuando usted ha comprendido la palabra y le dice a alguien, ¿sabe qué? Necesitas a Dios para ser salvo.
Cuando usted comienza con la pequeña evangelización y el Espíritu Santo usted lo comienza a ver moverse y comienza usted a experimentar eso que fue lectura, comienza a experimentar la vida que Dios quiere. Amigo, hermano, hoy te motivo a la palabra. Lo otro que te quiero decir, que Dios te quiere decir en esta mañana, es lo que dice en el verso 19. Dice: debido a esa experiencia, ahora confiamos aún más en el mensaje que proclaman los profetas. El mensaje que proclaman los profetas. Ese mensaje, hermano, es el mismo mensaje del Señor. Pero si vamos al verso 20, dice: sobre todo, tienen que entender que ninguna profecía de la Escritura jamás surgió de la comprensión personal de los profetas, ni por iniciativa humana. ¿Usted sabe cuántas veces le han dicho a uno, la Biblia la escribió el ser humano? A mí me lo han dicho. Yo no creo lo que tú me estás diciendo, porque yo estoy seguro, eso lo escribieron unos hombres. No, la Biblia no dice que la escribieron los hombres. La Biblia dice que fue el Espíritu Santo a través de esos hombres por inspiración de Él. Eso es muy diferente. Pero a Pedro se le está enfrentando el mismo problema hace más de 2000 años, el mismo problema que se presenta hoy. Porque nos vimos tan humanistas y tan lógicos. Y entonces, no, eso no puede ser de Dios, porque eso lo escribieron unos profetas, unos apóstoles, un tipo que era pescador. Y comenzamos a buscarle todos los peros. Y sabes, cuando la gente le busca los peros a Dios, es porque no quiere estar con el Señor. La mejor o la verdadera excusa de no venir a la iglesia no es que tengas un pero, sino es que no estás bien con Dios, hermano. Mire, a mí me han dicho los mejores peros, las mejores excusas. Yo no pude ir a tu iglesia por este y echar una carrandaca. Y me acuerdo lo que dice el pastor Nicolás: todas las cosas mentiras. Eso es cierto. Cuando nosotros no estamos sintonizados con Dios, no es que haya algo, sino sencillamente no estamos bien con el Señor. Y por eso no actuamos. Ya uno por diplomacia dice: ah, no, sí, hermano, venga a la iglesia. Sí, sí, sí. Pero yo por dentro digo: yo sé qué pasa, hay que orar por tiempo. Bendito sea Dios. Hermano, la Biblia no es obra humana. Quítese de la mente, si alguien le metió que eso es obra humana, quíteselo de la mente. La Biblia es la palabra de Dios. Amén. Y tenemos un Dios sobrenatural. ¿Sabe? Un Dios que puede hacer todo lo que Él desea hacer. Dios puede llevarlo a usted a todos los niveles que usted está pensando, pues la misma Biblia dice que los que aman a Dios, Dios le cumple los deseos de su corazón. ¿O no lo dice? Si lo dice, todos los que le obedecen, todos los que le aman, todos los que le buscan, todos los que le adoran, ¿sabe que Dios nos puede llevar a donde usted quiere llegar? Y cuando tú te deleitas, lo estás amando. Porque tú no te vas a deleitar en algo que tú no amas. Ahora, ¿cómo le demuestro yo a Dios mi amor? ¿Será que le digo: Dios te amo? ¿Y usted cree que Dios se come el cuento de Dios te amo? Imagínense si el Espíritu Santo llega hasta lo más profundo de Dios, que no llega a lo más profundo de nosotros. Hermano, Dios no se come el cuento, Dios te ama. Y el amor que Dios establece, que es el amor ágape, es un amor de entrega. O sea, cuando usted realmente ame a Dios, cuando usted diga: yo amo a Dios, es porque usted tiene una entrega hacia el Señor. Amén. Y usted funciona no solamente hacia la línea de Dios, sino hacia la línea de la iglesia de Dios. Porque la misma palabra dice: ¿cómo vas a amar algo que tú no ves si no amas a lo que ves?
Es imposible. Si yo no te amo a ti como hermano, que te estoy viendo, que te estoy abrazando, que te estoy tocando, ¿cómo voy a amarlo a Dios que no es físico, sino espiritual? Ahí hay un problema bien grave a veces con nosotros. Y tenemos que sintonizarnos en el amor de Dios. ¿Y sabe cómo se sintoniza usted? Creyéndole a la palabra de Dios. Amén. Hermano, estamos en el mes de la palabra de Dios. Honremos a Dios con su palabra. Dediquémosle este mes, por lo menos, a leer un libro. Dediquémosle este mes a pedir al Señor que nos dé discernimiento, sabiduría para seguir leyendo la palabra de Dios. ¿Y sabes por qué? Porque es que el enemigo es bien astuto y cuando tú vas a leer la palabra de Dios, cuando te entra el sueño, la flojera, es cuando salen los chismosos de la televisión y luego tú los prendes y te duras 3 horas viendo a unos tipos en la televisión echando carretas. Oye, para acabar de rematar pusieron unos tipos, yo no entiendo este mundo, que son gays. Y entonces son el espectáculo de la televisión. O sea, nos estamos viendo y después decimos, ay, ¿por qué Colombia está así? Colombia está así porque no honra a Dios. Porque sus gobernantes y sus líderes no honran al Señor. Y estamos en tremenda aceptación de todo. No hay nadie que critique. Y la gente pegada al televisor. Mire, yo en la noche, cuando llego, están dando protagonista de novela. Imagínense. Pero lo ven. No, sí, allá prende el televisor. Allá prende el televisor, no creas que no, ¿en qué casa lo prenden el televisor? Protagonistas de novela. Hermano, lo que yo digo es que se esclaviza a la gente de los protagonistas de novela. Yo no le digo a usted que usted por un rato pueda ver algo, pero se vuelve esclavo a ese programa. Y había un programa al mediodía que cada vez que iba a salir, cogían ahí a mediodía, porque tú ves ese programa. ¿Qué pasa, degenerado? ¿Y cómo es eso? Mire, y esos son los que le gusta la carne. No se ría, es cierto. Ahí están pegados, esclavizados. ¿Y sabes que no está esclavizando? No, eso es el diablo que los tiene metidos. No leen la palabra. Pasa todo el día que no tuve tiempo para leer la palabra, pero si tuviste tiempo como de 8 horas para ver televisión, para estar metido en Facebook chismoseando. Para eso sí hay tiempo. Hermano, Satanás, ¿cómo es que dice el título? Sabe más por miedo que por diablo. No creas que no, ese dicho no está en la Biblia. No está en la Biblia, pero sabe que es real. Se las conoce toditas. Pero es pura maldad. Así que tenga usted cuidado y avívese. Avívese. Como dice por ahí, jueguele vivo. ¿Y sabe cómo le juega usted vivo al diablo? Por la palabra del Señor. Amén. Entregándose a Dios. Poniendo a Dios en primer lugar. Miren, la palabra de Dios dice que Dios quiere ser primero en todo. Pero a veces no es el primero en nuestra vida. A veces como el tercero o cuarto. Y eso sí es fatal. Bien, lo último, hermano, para concluir, es lo que empieza en el capítulo 2. Dice, en Israel también hubo falsos profetas, tal como habrá falsos maestros entre ustedes. Ellos les enseñarán con astucia herejías destructivas y hasta negarán al Señor, quien les compró. Esto provocará su propia destrucción repentina. Hermanos, falsos profetas se levantan aún hoy y nos predican una cantidad de cosas. Y yo no estoy hablando de aquellos que dicen que son profetas. Estoy hablando que hay en el mundo una cantidad de gente que están haciendo nuevas doctrinas y se sellan y dicen una cantidad de cosas. ¿Y de dónde le sacan tanto pelo al gato? ¿De dónde sale tanta teoría falsa?
lo peor es que la gente le cree. Por ahí había uno que se está ahí transformando. Y todavía no sabe si se murió o no se murió. Que entró en la transformación. Bueno, todavía yo no he visto que ningún cristiano se ha ido en el rapto. Yo creo en la palabra, hermano. Usted debe creer en la palabra. ¿Sabe? De las cosas que yo le motivo es que usted no se puede dejar meter el dedo en la boca. Usted tiene que estudiar la palabra de Dios. Y usted tiene que pedirle a Dios discernimiento de la palabra de Dios. Amén. Porque esos que andan por ahí predicando falsas doctrinas son astutísimos como su padre. Engañadores como su padre, hermano. Y entonces usted tiene que confrontarlo. ¿Sabe con qué lo confronta? Con la palabra de Dios. Ay. Mira, a mí me contaba un hermano de que una vez en un hospital que estaba orando por los enfermos, llegó uno de estos testigos de Jehová. Y en la conversación que él estaba tratando de convencer al testigo de Jehová de Cristo, el tipo le dijo: mira, a mí no me interesa, a mí lo que me interesa es que se salven los que tienen que ser salvos. Y si yo me voy para el infierno, me voy. O sea, el testigo de Jehová estaba convencido, o más bien no estaba convencido si iba para el cielo o para el infierno. Él no sabía si era salvo o no era salvo. Él lo único que sabía era que de alguna forma alguien se iba a salvar, sea por él o sin él, y que ya con eso él cumplía. ¿Usted se imagina ese mal mensaje? O sea, el mensaje de salvación, hermano, es que Dios nos dio salvación a todos los que creemos. Y usted puede decir: ¿sabes qué? Si crees, serás salvo. Tú y tu casa serán salvos. Y se abrió el abanico, ¿verdad? No solamente tú, sino tu casa. Pero si yo estoy en una doctrina donde se me está diciendo que ni yo mismo ni el que está predicando sabe para dónde va, le pasa como le pasó al hijo de Matthew. Que el día que murió el hermano Alfonso, me dijo: Alfonso, me quisiera ir contigo, pero vete tú para adelante porque yo no sé cuándo voy todavía. Oiga, y así estamos algunos, porque hemos oído tanta cosa que no tenemos la seguridad de que Dios nos ha salvado. Y Dios nos ha salvado. Y ¿saben qué? Veremos su gloria por su gracia. Veremos su gloria porque Él así lo decretó. Usted no está aquí en la iglesia por casualidades. Es porque Dios lo trajo hoy a este lugar. Hoy, aquí, hay personas que estaban esperando que yo dijera eso. Y yo le digo a esas personas que Dios hoy te trajo a este lugar. Que no te trajo a nadie sino el Señor. Sencillamente porque Él quiere que tú hagas parte de su reino. Y Él quiere bendecirte abundantemente. Hermano, no es casualidad lo que Dios ha hecho, ni lo que va a hacer. Para Él no hay casualidades, ni azares. Para Él todo está listo, hermano. Y en Él todo es amén. Así que usted solamente ponga su fe en Dios. Alabe a Dios. Hermano, acuérdese que estamos en el mes de la Biblia, en el mes de la palabra. Usted necesita la palabra día tras día. Amén. Amén. Que Dios le bendiga, hermano. En el nombre de Jesús.